Los bancos centrales siguen diciendo que no va a haber una crisis y que la bolsa ya no va a bajar más. Con lo cual, yo soy Andy. Y yo soy Marci, y en este vídeo vamos a analizar las razones por las cuales nosotros creemos que esto es mentira, principalmente pues porque los bancos no pueden decir que vamos a entrar en crisis porque la gente entra en pánico, empieza a vender y entonces sí que entramos en una crisis. Y deja de consumir y bajan los PIBs y nos metemos en una encrucijada que a nadie le conviene. Y es que el incremento del coste de la comida es justamente algo que la población no puede recortar mucho, ya que es una necesidad básica. Donde van a tener que recortar van a ser en ocio y yo que sé, en restaurantes, en ir al cine, en ir a hacer kartings, que el otro día fuimos y estuvo muy chulo. En estas cosas sí que van a tener que recortar. Y justamente España vive del turismo. Y si a la población europea les suben el precio de la comida, pues van a tener que recortar en cosas como el turismo. Con lo cual es normal que España se vea posiblemente más resentida que el resto de países en la Unión Europea. Los bancos centrales dicen que vamos a tener un soft landing, es decir, un aterrizaje blandito. Pero esto no tiene pinta de un aterrizaje blandito. El gráfico que veis en pantalla representa el incremento que ha tenido el coste de la comida en la Unión Europea en los últimos años. Y respecto al año pasado, el coste de la comida, es decir, el carro de la compra, ha subido un 19%. Y yo me acuerdo, bueno, hace unas semanas que fue al supermercado, aparqué al lado de otro coche y bajó el señor y me preguntó: ostras, tal, ¿aquí has comprado para 2 semanas? ¿Que notas un poco el incremento en el ticket o no? Y le he dicho: sí, me he tenido que cambiar de supermercado porque si ha subido la comida para todo el mundo y es algo que es un bien necesario, está afectando a muchísimas familias. O sea, ya el tema está en boca de la sociedad. ¿Y a qué supermercado vas ahora? Yo ahora voy al Lidl. Iba al Mercadona y me cambió al Lidl. Vamos en decaída. A los alemanes se cambió, imagínate. Soft landing. Y es que desde arriba, desde los bancos centrales, nos han querido vender que esta inflación ha sido por culpa de Putin, por culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque gracias a esto ha hecho que los precios del petróleo y del gas suban muchísimo y eso afecte, pues claro, al transporte de las mercaderías, etcétera, y que estas suban de precio también. Y esto no es así porque, como podéis ver en estos gráficos, los precios tanto del petróleo como del gas ya están cotizando a niveles previos a la pandemia del año 2020. Con lo cual, no nos engañéis y no nos digáis que la inflación es por culpa de esto, cuando es por culpa de mantener políticas monetarias ultra expansivas durante una década para favorecer al consumo. Pues al final, por algún lado, tenía que explotar y ha explotado por la inflación. Y es justamente por este problema que han ocasionado los bancos centrales que han tenido que subir tanto los tipos de interés para intentar arreglar el problema de la inflación. Y esto evidentemente va a causar pues que la economía se vaya al traste. Ya que subidas tan rápidas de los tipos de interés inevitablemente van a hacer que caiga la bolsa y que caiga la economía. Y si nos vamos a ver la situación en Europa en cuanto a los tipos de interés, vemos que cada vez en el pasado que se ha llegado a ese 4%, vemos que se está tensionando demasiado la cuerda de la economía y acaba rompiendo y teniendo que bajar los tipos súper rápido a otra vez tasas más bajas que ayuden a incentivar a la economía. Como podéis ver, cuando llegamos casi al 5% en el año 2000, después vino una caída en la economía. Igual pasó en el año 2008, que llegamos aproximadamente al 4%, un poquito más, y la economía al cabo de unos meses cayó estrepitosamente. Y otro factor muy importante a tener en cuenta, por lo cual nosotros creemos que va a venir una crisis, y deben decir: oh, qué pesados de que va a venir una crisis. Pues que no es solo la subida de tipos de interés, sino es que nos tenemos que fijar en el nivel de endeudamiento de los países, que está rozando máximos históricos si lo comparamos con el PIB de estos. Pues eso quiere decir que los países tendrán que ajustarse el cinturón del gasto público, porque si les van a subir los intereses de la deuda pública, pues tendrán que recortar gasto. Y si recortan gasto, pues va a caer la economía. Con lo cual tenemos dos problemas: el nivel de endeudamiento y los tipos de interés altos. Y si nos vamos a fijar en más detalle, vemos que la economía mundial, el mundo, está endeudado en un 360% en comparación al PIB. Con lo cual, siempre que analizamos compañías, siempre decimos, ¿no? Como máximo la deuda tiene que ser 2,5 años en relación al beneficio neto. Pues aquí el mundo tardaría 3,6 años en repagar toda su deuda si el beneficio neto mundial lo dedicaran únicamente y exclusivamente a repagar la deuda. Con lo cual, estamos en una situación que no pinta bien. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿podríamos volver a una burbuja inmobiliaria como la del 2008 y que los precios de las casas volvieran a bajar? Sí.
Como podéis ver en este gráfico, es la relación de lo que ingresa de media un estadounidense con lo que vale una casa en Estados Unidos. Con lo cual vemos que estamos a niveles del 2007, estamos bastante altos. Y esta caída de los precios de la vivienda puede venir por dos vías. Uno, como han subido los tipos de interés, cada vez es más difícil para un estadounidense o un europeo o un español conseguir una hipoteca. Y el segundo motivo es que los bancos, como están viendo que hay una crisis ciertamente bancaria porque han quebrado unos cuantos en Estados Unidos y en Europa la situación también está bastante densa, lo que están haciendo es endurecer la concesión de créditos y hipotecas. ¿Por qué? Porque necesitan esa liquidez para poder afrontar a posibles retiros de depósitos que hagan sus clientes. Con lo cual, si el banco no te está dando la hipoteca para comprar una casa y esto pasa a nivel global, o solo que pasa a nivel nacional, entonces ya menos compras de casa, menos demanda y, lógicamente, los precios bajarán. Así que con todos estos factores, la historia nunca se repite, pero siempre rima. Y esto que comentamos, que es la subida de tipos de interés más rápida de toda la historia, pues es cierta, lo podéis ver en este gráfico, se compara con las de los años 94-95, 88-89, 99-2000, etc. Y es una situación, cuando tú haces algo muy rápido y muy acelerado, es porque te has dado cuenta de que hay un problema muy gordo que no has sabido atajar con anterioridad. Es como, por ejemplo, cuando vas andando, ves que está pasando el autobús y tú dices, bueno, yo creo que voy a llegar. Y al final ves que cierra la puerta y tú tienes que ir corriendo hasta la siguiente parada. Y es que en menos de 6 meses ha aumentado más de 2% el tipo de interés. El autobús se ha escapado bastante de madre y la Fed pues ha tenido que correr de esta manera para coger a la inflación. Ya veremos si la coge. Bueno, por narices la cogerá, pero ¿a qué precio? Y es que cada vez que se bajan los tipos de interés es por algo, y es porque la Fed o los bancos centrales ya ven una recesión al caer, nunca mejor dicho. Así que a día de hoy los están subiendo, sí, pero es que en algún momento los van a tener que bajar. Y cuando los bajen es cuando van a empezar a ver las recesiones, va a caer la bolsa, y va a caer el mercado inmobiliario y todo lo demás. Como un juego de dominó. Hostia, qué catastrofista. Sí, un poco triste, pero es que es la realidad. Y los baja para reactivar la economía, reactivar el consumo, reactivar los préstamos y que fluya otra vez el dinero. Que si subidas más rápidas en toda la historia de los tipos de interés, que si están disminuyendo la concesión de préstamos, pues con todos estos síntomas, el diagnóstico de que va a venir una crisis, pues parece bastante claro, ¿no? Un médico hace lo mismo, ¿no? Te duele la cabeza, te duele el corazón, te duele tal, tienes esta enfermedad. Sí, pues nosotros si como diagnosticamos doctores, la economía de esta manera, pues sacad conclusiones. Catarro de narices. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta El final del vídeo. hasta el final del vídeo. Y, como siempre, tocan saludos. Y yo voy a escoger a Jorge Pache, que nos felicita por el canal, por el trabajo. Sí, es muchísimo trabajo, no os lo imagináis. Gracias. Y así que muchísimas gracias, Jorge. Y yo quiero saludar a Roberto, que también nos da muchos ánimos, y al Piratilla, que siempre nos comenta, que es el señor Arbaz. Con lo cual, muchas gracias, ayúdanos por favor con tu like, que vayan fluyendo los likes, los comentarios, los subscribes y sobre todo, si te ha quedado alguna duda, déjanoslo en los comentarios porque los contestamos todos y pues así entre todos aprendemos, ¿no? Claro, evolucionamos, aprendemos, nos queremos. Y cada semana... Un vídeo de Andy Murphy. Pero próximamente 2. Vale. A ver si damos. No te quieres más porque no. ¿Por qué no? Ajá, el Piratilla en el canal. Y el Piratilla no lo había saludado nunca. Ah, muy bien, se te ve el chándal, se te ve que va en pal... ¿Se habrán oído los ruidos de tu estómago? No, claro.